Muy buenos días, siempre habla para ustedes el hermano Alexander Castellanos desde la Iglesia de Cristo en Ciudad Merliot, República de El Salvador. Es muy grato volver en un primer día de la semana, hoy 8 de noviembre del año 2020. Estamos estudiando siempre con mucho entusiasmo la hermosa palabra de nuestro Dios. Y el tema que estamos estudiando es acerca de la creación. Ya hemos visto 4 lecciones, parte 1 hasta la cuarta parte. Hoy van a estar disponibles la parte 3 y 4 para aquellos que quieran volverlos a escuchar, que se dieron el domingo pasado. Y hoy vamos a ver las partes 5 y 6. De manera pues que con estos dos estudios voy a dar por concluido el tema de la creación. Hemos estado viendo aspectos específicos acerca del tema de la creación. En estas dos lecciones que voy a presentar, las partes 5 y 6 de este día, vamos a ver lecciones que nos da el capítulo 1 de Génesis, o sea, el relato que nos presenta para nosotros, la aplicación pues que nos da a nosotros. Vamos a ver varias lecciones desde diferentes puntos de vista. La lección que ahorita voy a considerar es Dios el Creador, como lo he dicho, basada en el capítulo 1 de Génesis. Comienzo. El primer aspecto es que Génesis proporciona una base para la fe proclamando a Dios como el Creador. No comienza con argumentos a favor de la existencia de Dios, como hacen los libros sobre la filosofía de la religión. Tampoco presenta datos científicos ni experimentos que podrían usarse con el fin de demostrar que Dios existe o que Él creó el mundo y toda la vida que hay en él. La Biblia no comienza con un ataque frontal contra la fantástica mitología politeísta que prevalecía en todo el antiguo cercano Oriente. La Biblia comienza con una proclamación de fe en el único Dios soberano que creó los cielos y la tierra y todos los seres vivos, y especialmente el hombre en particular, porque Él es un Dios bueno que únicamente desea bendecir su creación. Este ha sido siempre su valioso propósito. Puede que algunos vean este enfoque como una debilidad porque pone la fe a la vanguardia, o sea, pone la fe adelante y aparentemente rechaza la razón y el conocimiento científico. Sin embargo, en realidad únicamente excluye una fe ciega en la razón humana y las presuposiciones naturalistas que yacen detrás de la ciencia. Jamás puede llegar a cierta verdad acerca de Dios o la creación. En otras palabras, en vista de que no había observadores humanos presentes en el principio, cuando tuvo lugar la creación, no podía ser probada científicamente, sea que Dios fuera responsable de la creación de todas las cosas o que todo sucedió por accidente.
incluso si hubiera estado un testigo presente, no habría manera de repetir la creación como medio de prueba científica. Y entonces, por lo tanto, la creación y los comienzos tienen que permanecer en la categoría de la fe. Es muy importante que entendamos que si usted no quiere batallar mentalmente, usted tiene que comprender que la creación hay que concebirla precisamente en la categoría de la fe. En segundo lugar, vemos que la fe en Dios como el Creador es más razonable que la fe en el azar ciego. La declaración: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Note, y yo le doy énfasis a una palabra clave en esta declaración que está aquí. ¿Cuál es esa palabra clave? Es Dios. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ustedes fíjense que no dice creó el hombre o crearon los hombres, sino que el creador es Dios. Es obviamente una declaración de fe, sin prueba alguna. Yo lo acepto por fe. Esa es una realidad. Entonces, por esta razón, algunos se burlan y dicen: tu fe en Dios como el Creador es únicamente un salto en la oscuridad, sin ninguna prueba. Así que yo prefiero poner mi confianza en la ciencia, es decir, aquello que puede ser demostrado y aquello que puede ser probado. Bueno, sin embargo, si uno rechaza a Dios como el Creador, entonces la única otra declaración posible es esta: en el principio el azar creó los cielos y la tierra. Ambas son declaraciones de fe. No pueden probarse ni refutarse científicamente. Por lo tanto, no es una cuestión de fe versus conocimiento, o sea, versus ciencia. Más bien, la pregunta es: ¿qué clase de fe tendrá usted? ¿Qué es más lógico y razonable creer? ¿Que el orden surgió accidentalmente del desorden? ¿Que la vida vino de la no vida? ¿Y que la conciencia humana provino de la materia inconsciente? ¿O que un creador diseñó el intrincado, o sea, el enredado, o sea, el complicado universo y sus formas de vida? Entonces, el problema para la persona incrédula es que un evento generado, o un evento, mejor dicho, generador de vida, como tal, jamás ha sido demostrado por la experimentación científica, ni observado en la naturaleza, ni puede ser observado. Entonces, por lo tanto, la persona que pone su fe, o las personas que ponen su fe en el azar, es en realidad el que tiene que dar un salto a ciegas en la oscuridad, confiando en una noción que es contraria a la verdad científica conocida. El salmista meditó de la siguiente manera: te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Salmos 139, 14. Sin embargo, nadie podía imaginar plenamente cuán cierta era la declaración hasta finales de 1990, cuando los científicos pudieron finalmente secuenciar los 3.000, óigase bien,
los 3.000 millones de códigos del genoma humano. ¿Qué es un genoma humano? La biología lo define como un conjunto de los cromosomas de una célula. El genoma humano está formado por 23 pares de cromosomas. Y de ahí que cuando un ser humano nace anormalmente es porque uno de estos 23 pares hubo problema. Una vida humana comienza con una célula utilizada o fertilizada en el vientre de la madre. La complejidad de la célula y esa cantidad insondable de información en cada una de ellas llevaron a un hombre que es famoso, pero cuando yo estaba estudiando esto, lo he estudiado por varias semanas, este hombre es el hombre conocido como Bill Gates. ¿Y por qué lo menciono? Él es el fundador de la Microsoft Corporation y él aseveró lo siguiente, que el ADN es como un programa de software, únicamente mucho más complejo, noten, que cualquier cosa que hayamos ideado. Nadie, por supuesto, sugeriría que un complicado programa informático pueda surgir por accidente sin el diseño inteligente de un programador experto. Sin embargo, las personas que creen que la compleja estructura de la célula sucedió por pura casualidad no pueden ofrecer ninguna explicación de cómo ocurrió todo. De hecho, a pesar de que los científicos han estado buscando desde hace 6 décadas una causa naturalista que podría explicar la existencia de la vida y que podría explicar también las complejidades del ADN en la célula, no han sugerido hasta ahora ninguna evidencia para apoyar alguna teoría que explique el origen de la vida. Esto así va a ser siempre. ¿Por qué? Porque cuando se hace a un lado la creación de parte de nuestro Dios y que no se acepta por fe, el hombre va a batallar. Mantienen la esperanza de que algún día, óigase bien, que algún día se pruebe que en el principio el azar creó los cielos y la tierra. Su incredulidad en un creador no es por falta de pruebas en cuanto a la naturaleza de la vida y de su origen. En lugar de ello, parece ilustrar ese viejo adagio: nadie es tan ciego que el que no quiere ver. Esa es la realidad. Las personas que adrede se hacen ciegas, no quieren ver la realidad. Y la realidad de la creación es tan hermosa que nosotros la podemos ver así, de esa manera. Este ejemplo que he puesto está confirmado en un libro escrito por el escritor L.D. Virgilio, que se llama ADN versus Evolución, el pequeño código que confirma, noten, el fin de la evolución, que confirma el fin de la evolución, no el principio ni la permanencia de la evolución. Realmente la evolución, si nosotros nos quedamos en el campo de la evolución, estamos perdidos, porque dejamos de dar el honor a nuestro Dios. Bueno, veamos la siguiente lección, y esta lección es un poco extensa, es bastante extensa lo que voy a presentar. Primeramente estaba presentando que Dios es el creador, lo hemos visto. Ahora en esta lección vamos a ver a Dios y el propósito que hubo en el principio.
Vamos a ver a Dios y el propósito que hubo en el principio, siempre basado aquí en el capítulo 1 de Génesis. Dios tenía un propósito en Cristo antes de la creación. Cuando el autor de Génesis escribió la palabra, o la frase, mejor dicho, en el principio, no quiso decir que nada más que Dios el Padre existía antes del principio. Jesús, con la proximidad de la cruz, oró al Padre y concluyó diciendo: me has amado desde antes de la fundación del mundo. Juan 17:24. Lo anterior revela algo que se remonta a la eternidad, antes de la frase en el principio. El apóstol Pablo, en referencia a los cristianos, dijo: Dios nos escogió en él antes de la fundación del mundo. ¿Quién es él? En Cristo. Efesios 1:4. Por lo tanto, antes del comienzo existía algo distinto a una situación estática. Se tomó una decisión y ésta involucró la voluntad y el pensar de Dios en nosotros por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dios planeó antes de la creación expresar su amor y propósito por medio de la cruz en Cristo, antes de que Dios creara al hombre y a la mujer y les diera ese libre albedrío. Sabía que inevitablemente tomarían malas decisiones y pecarían, por supuesto. Dios lo sabía todo eso, pero el hombre dejó, Dios dejó al hombre a que usara ese libre albedrío. Por eso tenemos que entender que Dios no crea robots. Por lo tanto, eventualmente, como Él lo sabía, necesitarían perdón y a un Salvador. A veces las personas se preguntan, si Dios sabía de la humanidad, inevitablemente pecaría, se lastimaría o lastimaría a otros y finalmente rompería su corazón porque creó los seres humanos con libre albedrío. Precisamente por eso que he dicho, porque los ha creado al ser humano, a nosotros, nos ha dado ese libre albedrío, o sea, la libre decisión de estar haciendo lo que deseamos hacer. Los que estamos presentes acá, estamos por libre albedrío, aunque claro, detrás de eso hay una convicción de que somos cristianos, hijos de Dios. Los que están escuchando este mensaje que estoy transmitiendo en estos momentos, lo están haciendo por ese libre albedrío, pero precisamente es porque hay una convicción firme detrás de eso, y esa es la convicción en nuestro Dios. Podría hacerse la misma pregunta de la humanidad. Bueno, si los esposos o esposas saben que los pequeños bebés que traen al mundo en algún momento de sus vidas les desobedecerán y tal vez incluso rompan sus corazones, la pregunta puede ser: ¿por qué las personas siguen teniendo hijos? La única alternativa a hijos potencialmente desobedientes para Dios o la humanidad es crear un mundo de marionetas, un mundo de robots que puedan ser programados para nunca quejarse y siempre obedecer las órdenes dadas a ellos. Yo me quedo sorprendido cuando en televisión veo un robot que lo crean los chinos, que lo crean de cualquier otra nacionalidad, personas inteligentes, y cómo es que el presentador narra lo que está haciendo
y cómo es que lo hace. Pero fíjense bien, uno puede decir, qué inteligente, va a sustituir al hombre. No, no hay que ser bobos en esa situación. Ese robot está haciendo porque ya se le ha metido un chip en el cual ha sido ya programado. Y él hace precisamente de acuerdo a ese programa. Si no, usted compruébele con sus celulares. Yo estoy transmitiendo esto por ese celular. ¿Pero por qué? Porque el chip que se le ha metido, las redes sociales, han sido programadas para que lo puedan hacer. Hace 25 o 30 años no teníamos esa tecnología, ¿ve? Pero es lo que el hombre puede hacer. Nadie querría vivir en un mundo tan estéril y sin sentimientos, y probablemente Dios jamás consideraría la posibilidad de tal creación. Él creó un mundo en que los seres humanos están hechos a su imagen y tienen libre albedrío. Hay que respetar que así lo decidió nuestro Dios. Note lo que dice aquí en Génesis 1, 26 y 27. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree, fíjense, libre albedrío, decisión del hombre, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Dios sabía antes de la creación que la humanidad pecaría y que necesitaría un Salvador. En el correr de los tiempos se propuso dar la máxima expresión de su amor, enviando a su Hijo al mundo para pagar el castigo por nuestros pecados, muriendo en la cruz. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Después de que el apóstol Pedro hubo sido testigo de la muerte y de la resurrección de Jesús, le recordó a una audiencia judía en ese valioso y hermoso día de Pentecostés que Dios le había aprobado a Jesús Nazareno con indiscutibles maravillas, prodigios y señales hechas delante de ellos. Luego declaró que la crucifixión de Jesús en realidad tuvo lugar de acuerdo con el detenido consejo y anticipado conocimiento de Dios, y que él y los demás apóstoles eran todos testigos de su resurrección y ascensión al cielo, donde ahora reina como ambos Señor y Cristo. Para prueba de ello, yo les invito a que escuchen, o si lo desean, que leamos juntos en Hechos capítulo 2. Vamos a leer los versos 22 hasta el 24 y después vamos a pasar a los versos 32 al 36. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Pasemos al 32. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios,
y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y aquí estás citando de Salmo 110, verso 1. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Lo anterior no quiere decir que Dios obligara a los homicidas a dar muerte a Jesús en contra de la voluntad de ellos. Simplemente quiere decir que Dios sabía de antemano que hombres perversos rechazarían a su Hijo. La muerte de Jesús no fue un trágico accidente, ni un error desafortunado. Más bien, tuvo un carácter sacrificial y estaba destinada desde antes de la fundación del mundo. Y mejor leamos este texto en 1 Pedro 1:20. Ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Del mismo modo, el apóstol Pablo escribió que Dios nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Segunda Timoteo capítulo 1, versículo 9. Entonces, obviamente, algo existía antes de la fundación del mundo, o sea, antes de los tiempos de los siglos, y que algo no era estático ni impersonal. Por el contrario, fue el propósito personal de Dios prodigar su amor y su gracia en el hombre mediante un Salvador, Jesucristo su Hijo. Por eso repito Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El hombre ha recibido libre albedrío, sea aceptar a Jesús como Señor o rechazarle, como el hombre quiera. Por eso hay tantas personas que lo rechazan, pero así también hay muchas personas que lo reciben. Podemos ser salvos creyendo en el mensaje del Evangelio, arrepintiéndonos de nuestros pecados, confesando nuestra fe en Cristo como el Hijo de Dios y vistiéndonos de Él como nuestro Salvador, siendo bautizados en su sangre redentora. Note lo que dice el apóstol Pablo en Romanos 10, 9 al 13, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Esta es una cita de Isaías 28:16. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Pero no solamente pronunciar el nombre del Señor, sino haciendo lo que hace unos momentos he dicho. La palabra de Dios lo dice, no porque yo lo diga. Creer, arrepentirse, confesarlo y ser bautizado para el perdón de sus pecados. Gálatas 3:27 dice,
porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Y en 1 Pedro 1, 18 y 19, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Únicamente un Dios personal podría dar propósito y significado a la humanidad. Parte de las buenas nuevas del Evangelio es que Dios no es una fuerza impersonal. Él no es ni el motor inmóvil, ni la filosofía griega, ni la causa primera de todas las demás causas y efectos, sin pasiones, sin sentimientos, interés, amor ni propósito para con la humanidad, porque esto es lo que dicen las filosofías, esto es lo que pregonan. Tampoco el todo impersonal de aquellas religiones orientales panteístas, de modo que todo lo que existe, sea animado o inanimado, pueda identificarse como Dios. Así lo atribuyen, así dicen que es Dios. Más bien, es un Dios personal que creó todas las cosas y criaturas, especialmente la creación del hombre, que fue su magnificencia, que fue hecho precisamente a su propia imagen. Esto es lo que tenemos que comprender, mis estimados hermanos, hermanas, amigos en el Señor que andan en busca de la verdad bíblica, por supuesto. Ama a cada persona, independientemente de lo insoportables que algunas personas podamos ser. Independientemente de eso, únicamente un Dios personal puede explicar la personalidad del hombre y darle dignidad como una criatura hecha a imagen de lo divino. Esto a su vez proporciona una base para la comprensión precisamente de las relaciones humanas y la necesidad de tratar a los demás con amor, con respeto, porque también son imagen de Dios. Miren qué hermoso. La creación tiene un propósito y la humanidad va rumbo a una meta. Dios reunirá un día todas las cosas en Cristo Jesús. Note lo que dice en Efesios el apóstol Pablo en el capítulo 1, versículo 10. De reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Nuestro destino designado es comparecer ante el tribunal del Señor, nos agrade o no nos agrade, donde cada uno recibirá según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. 2 Corintios 5:10. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Y con esta parte voy a concluir esta quinta parte que estamos estudiando acerca de las lecciones que nos da la creación. El propósito de Dios de salvar a la humanidad está condicionado a la respuesta libre del hombre. La salvación no está incondicionalmente predeterminada. ¿Por qué? Porque Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. 2 Pedro 3:9. Él quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. En concreto, la verdad de que Jesús es el único rescate por nuestros pecados.
Mire lo que el apóstol Pablo expresa en 1 Timoteo en el capítulo 2, versos 4 al 6. Lo deja demasiado claro. Ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios que es por fe. Así te encargo ahora, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería. Cristo llama a todos a venir a Él. Él no hace acepción. Quien hace acepción es el hombre, quien le excluye es el hombre. Es el hombre que le pone a un lado, pero Cristo Jesús no actúa de esa manera. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. Sin embargo, no obliga a nadie a hacerlo. No obliga a nadie a hacerlo. Todas estas personas aquí en el vecindario y en todo lugar no están obligadas, están invitadas por su propio y libre albedrío que tienen. Todo el que escucha el Evangelio tiene la oportunidad y tiene la responsabilidad de responder con fe en el Señor y obediencia a su voluntad a convertirse a una nueva criatura en Cristo Jesús. Por eso el Espíritu Santo inspiró al escritor Marcos a decir: el que creyere y fuere bautizado, ese será salvo, mas el que no creyere será condenado. Ahí está el libre albedrío, ahí está la libre decisión. Termino pues con estas declaraciones muy hermosas de la palabra de Dios. Yo les invito a que en unos 25 o 30 minutos escuchen la última parte de este tema acerca de la creación, que es realmente muy, muy interesante. Oremos a nuestro Padre Celestial. Señor Dios Todopoderoso, grande eres, porque eres el creador, eres el diseñador de lo que hay en este mundo. Tú lo hiciste con honor y gloria, y no hay más que otro creador. Permite que hagamos honor tus hijos, tus hijas, y que lo hagamos siempre de tal manera de darte la gloria a ti y nadie más que a ti. Y que estos hechos desde la creación que nos llevaron a Cristo Jesús y nos diste a nuestro Señor Jesucristo, sirvan para convertir al mundo de pecado. Gracias por ello. Oramos en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.